Bueno, ya quedó. Nos perdimos media clase y estaba interesante. Bueno, ¿si han trabajado ustedes con esos elementos? ¿Nunca los han puesto en práctica? ¿En ninguna clase? No, profe. Pues ¿Y por ahora no. ¿Y por qué? Los tienen tan amarrados, Dios mío. Parecen chinos en cautiverio. Pues de pronto los profesores sí lo utilizan, pero nosotros como estudiantes no. Pues yo por ahora no. Hasta ahorita. No, a ver, aprovechemos ahí. Precisamente, claro, hay que respetar las clases, no interrumpir con las rayones porque es de mal gusto. Pero, pues bueno, aquí nos están dando la oportunidad y poder practicar. Practiquemos, porque cuando vayan a exponer, usted tiene que hacer una exposición. Ahí lo hizo, ay, me alcancé a leer. Angie lo hizo. Ah, bueno, Angie la que está haciendo. Necesito otro usuario ahí en pantalla. Yo aquí lo detecto quién raya y quién no. A ver, dale, Andrés. Alguien colocó un cuadro. Angie está, bueno, Angie está haciendo la vuelta. Noemí, practique, Noemí, a ver. Compartir eso, Andrés está dándole. Richard, a ver, dele Richard, comparta. Raye, Kevin, ya lo está haciendo. Juan, Felipe, perfecto. Ya entró. Profe, ¿cómo se mueven los elementos? ¿Cuál es la opción? La opción de la que en la segunda barra que te aparece, cuando tú lo activas, hay una flechita, una cruz en flechas. Dice select, en Pekingles. En español sería seleccionar. Eso. Entonces tú le das clic y luego se para sobre el elemento y lo puede mover. Si es que estoy moviendo este círculo o cojo otro y automáticamente se convierte en cruz. ¿Sí ve? Mi mouse. Y yo lo cojo y lo muevo donde quiera. ¿Sí ves? Bueno, muy bien, muy bien. No van a ser monachos peligrosos porque va quedando grabada la clase. Pilas, pilas. Y bueno, ¿y si saben compartir sonido y compartir pantalla o tampoco? Sí, profe, eso sí, pero profe, a mí no me sale eso. Usted dice que se lee, ¿Quién? ¿A Noemí? profe. Eso sale cuando uno está compartiendo pantalla o el vecino y le sale un lápiz. Cuando tú le das al lápiz, dice anotaciones, anotate. Ahí le das clic y automáticamente le sale una barra de donde está la flecha, el mouse, la cruz de seleccionar, el texto, el down, es el chat, el lápiz. Aquí tengo un lápiz que puedo coger así. Aquí hay un lápiz, aquí estoy sobre ese puntero, un puntero, perdón, donde está el spooling. Hay un lápiz, una flecha, o hay un lápiz que va marcando una serie de rayitas y apenas yo marco y me paso a otro sitio, pues se borra solito, ¿sí ve? Vea, eso se borra solo con el lápiz de ese tipo seleccionado. También inclusive puedo darle giro a un elemento. Voy a hacer un elemento ahí cualquiera. A ver, voy a hacer un elemento a ver, para que se note este rombo. Lo voy a pintar así, ¿cierto? Y a ese rombo lo puedo girar sin ningún inconveniente. Entonces lo giro, ¿sí ve? Ahí está. A mí no me sale, profe. ¿El lápiz o la barra de herramientas? Sí, cuando tú le das anotate, le das clic, se prende y se apague con anotate. La barra de herramientas. En alguna parte de tu pantalla. A ver, Juliana, no la he visto cacharreando. ¿Qué ha pasado? ¿Se me voló? Se Ya, puso triste. profe, yo hice una carita feliz. Se puso triste por el punto negativo. No, No, fresca, no, no, fresca. no, no, yo hice mi carita feliz. Brian, la veo triste, lo veo triste. ¿Qué ha pasado, Hernández? ¿Está aburrido? ¿No le gusta la clase? Sergio, ¿qué ha pasado? Don Sergio Iván Malagón. Profe, es que no me sale la barra de herramientas. Dale en el clic del que te digo, la barra principal. ¿Cuál es la barra principal? Vea, les voy a tomar un pantallazo y se lo voy a mostrar a ustedes. Ya tengo Es un que creo que no lo pantallazo. tengo actualizado. Pero no, creo que todos tienen una serie de herramientas básicas. Mire, voy a irme a una pantalla limpia, a esta. No, pero está muy corta. Salimos por acá. Les voy a ahorrar todos los mamarrachos. Un segundito.
Listo. No, profe, olvídelo, ya vio. Ah, perfecto, muy bien, eso me encanta, explorar. Por eso son ingenieros. Bueno. Bueno, ya todos cacharon entonces, ¿no? Muy bien, entonces se trata de eso, de que utilicemos los recursos en un momento determinado, tengamos acceso, permiso. ¿Cómo tengo permiso? Digamos, alguien está exponiendo, digamos que tú vas a exponer, a ver, digámosle a Sebastián. Comparte pantalla en un tema que tú vayas a exponer cualquiera. Esto nos ayuda también a tener control sobre los objetos, porque lo que estamos trabajando son objetos. Una raya es un objeto, una línea es un objeto, un círculo es un objeto, y tiene sus propiedades, un tamaño, un color, un gruesor, etcétera, etcétera. A ver, Sebas, comparte muy bien, perfecto. Estoy compartiendo mi navegador, por ejemplo. Oiga, perdimos media clase de grabación. ¿Y qué? ¿Que estaba jugando Atari o qué? No, esto es el navegador. Ah, es el navegador. Muy bien. Entonces, ahí, digamos que él está exponiendo. Entonces yo le digo, dame permiso de poder explicar un tema adicional. Entonces aquí hay una opción que dice solicitar control remoto. Entonces yo le doy clic y él allá le sale un mensaje y que le diga que me acepta. Acéptame. Ahí está. Ya, creo que me aceptó. Entonces, cuando ya él me acepta, yo puedo entrar al navegador, a la exposición que él esté trabajando y sin ningún inconveniente, pues puedo hacer, mover, hacer, bueno, aquí no tengo un lápiz. Jair Díaz está solicitando el control remoto. Ya, ya aquí encontré aquí coloco los elementos y hago mi explicación. Voy hablando y voy explicando qué tal cosa, utilizo los recursos, ¿cierto? Señalo que este punto acá y que este otro punto acá y que funciona para este sitio, tal cosa. Entonces se va explicando la acción que vayamos trabajando. Y esto lo que estamos viendo simplemente son acciones de una serie de objetos que nos permiten trabajar esa serie de exposiciones, ¿correcto? Ok. Hay una opción en la caneca, señor. No, no. Hay una opción en la barra de anotaciones. Hay una opción que se llama Clear. Entonces la caneca le da dos opciones. Borrar todos los dibujos o limpiar mi último dibujo. Entonces uno siempre le da Clear all dibujos, ¿correcto? Entonces se limpia absolutamente todo de una sola vez. Y ya simplemente, ya luego termino de compartir y cierro el control. Obviamente el hospedador, que en este caso soy yo, el huésped de todos ustedes, pues puedo tener el control absoluto sobre su pantalla, sobre sus movimientos, sobre su lectura, etcétera. Cuando alguno de ustedes, por lo menos digamos que yo tengo que salir hoy temprano y están exponiendo, un ejemplo. Entonces le digo, bueno, Juliana, le voy a dejar el control de la clase para yo poderme ir tranquilamente. Entonces hay una opción en compartir, ¿cierto? Cuando uno está compartiendo o en propiedades, le dice que en seguridad que le quiere dejar el control remoto a alguien, volverlo hospedador. Entonces, fácilmente la puedo dejar como hospedador y automáticamente tú quedas con el control de mutear, de prender video, de apagar video, de encender sonido, de apagar sonido, etcétera, etcétera, ¿correcto? Ese es el famoso hospedador para todos. Igual ocurre con cualquier plataforma, con Jitsi, con Meet, con Team, etcétera, etcétera. Tienen las mismas características específicas básicas, ¿correcto? Bueno. Bien, entonces continuemos acá con nuestro temario. Vamos acá en este tema. Muy bien. Entonces, ya hemos visto efectivamente una serie de participación con... ya hemos visto una serie de ejemplos donde hemos identificado básicamente lo que corresponde a los eventos y a las propiedades para que no vayamos a fracasar. A la hora que nosotros instalemos nuestra herramienta de NetBeans, mañana nuestro amigo, ¿cómo se llama? Carlos, ¿se llama? Nos va a hacer la explicación de cómo instalar y cómo usar NetBeans, ¿correcto? Carlos, ¿sí era Carlos? O Andrés, que no me acuerdo quién era. Creo que era yo, profe. Se voló, ¿cierto? Se nos voló el muchacho. Venga a ver. Ah, no, era Nicolás.
Nicolás, mentiras. Sí, sí, señor. Yo Queda- mañana. y se queda calladito, ¿no? Qué No, yo le terrible. estaba diciendo que era yo, profe, no me escuché. Pero mentalmente, y es que yo no aprendí esa clase, ve. Yo no fui a ese día a esa materia. Bueno, entonces sigamos. Sigamos. Profe, Señora, yo tengo Noemí. instalado el NetBeans, Señora, no te entendí. yo tengo instalado el NetBeans 8.1 porque por mi computadora viejita como yo, no me deja de instalar ninguna más. Pero Chinita, tiene que instalarla porque entonces, ¿cómo vas a cacharrear? No, por eso tengo instalado el 12. Ah, perdón. No, perfecto, muy bien. Mañana miramos muy bien alguna explicación y tú nos ayudas también de paso. ¿Ya lo has venido manejando o no? Ya lo vimos una vez con un profesor. Ah, sí, me dijo Juanita que ustedes ya habían visto Java. Entonces Sí. ya todos deben de tener esa herramienta en la mano. Ah, perfecto. Entonces haremos un paseo por alguno de ustedes rápidamente. O sea que todos tienen Java en su máquina, ¿no? Excelente. Mejor dicho, estamos sobrados. ¿O no, Laura? Bueno, muy bien. Sigamos acá, entonces, efectivamente. Bien. Entonces, en ese orden del día, efectivamente, podemos derrotar conceptos estándares como la herencia, como el encapsulamiento. Ya habíamos dejado en claro qué era la herencia, a qué se refería estándar, básicamente. Dentro del concepto de lo que nosotros podemos hablar de herencia, algunas veces lo podemos confundir con copias similares. Y la herencia sí nos deja una serie de rasgos parecidos, sí nos deja una serie de características similares, pero no somos una copia idéntica, porque, ojo, no pueden haber dos objetos con el mismo nombre, con las mismas características, con las mismas cualidades, ¿no? Entonces, está practicando Andrés el libro. Bien, entonces, en ese orden de ideas, efectivamente, ustedes también pueden prohibir desde su herramienta que nadie le raye la pantalla, ¿no? Hay una opción que apaga todos los permisos, que es lo mismo que hacemos cuando estemos trabajando ya con nuestro NetBeans. Entonces, podemos bloquear absolutamente todo. Entonces, en el caso de las herencias, no podemos tener una fiel copia idéntica, una fotocopia de un objeto. Tendremos un 90% de sus propiedades, de sus propiedades, y tendremos un 90% de sus eventos. Entonces, nunca vayan a colocar un objeto con el mismo nombre porque automáticamente tendrá un error garrafal en su sistema. Entonces dice el concepto de que esta es la cualidad más importante de un sistema de PO, la que nos dará mayor potencia y productividad. ¿Por qué motivo? Porque obviamente cuando uno está generando un aplicativo de captura de datos, pues todos los objetos van a tener las mismas características, que son espacios para capturar datos, nombre, teléfono, no importa si son numéricos o alfabéticos o caracteres especiales, pero igual es para captura. Entonces, tiene que ser el texto 1, dato 2, dato 3, dato 4, etcétera, etcétera. Muy bien. Bien. Por otro lado, tenemos la propiedad de encapsulamiento. Dijimos también que los métodos son procedimientos que trabajan con los datos. Ah, bueno, ya. En lo que estamos hablando con alguna chica que no le puede dar respuesta es un procedimiento. Entonces, ese procedimiento está compuesto por procesos, para que ustedes tengan en cuenta. Sí, bueno, creo que lo vimos ayer. Un procedimiento es la acción a ejecutar. ¿Y cómo se ejecuta la acción? Un paso a paso. Entonces, el paso a paso son los procedimientos, las acciones específicas que tenemos que hacer. Vamos a ir a cantar. La acción es cantar. Y para poder cantar, entonces tenemos que hacer una serie de procedimientos específicos, afinar la voz, tener una melodía, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Bien. Entonces, el encapsulamiento, que para este caso nos va a permitir determinar ciertas características específicas que solamente sí o sí
queremos que se haga con ese objeto, porque podemos estar hablando de un carro. Entonces, nos toca definir al carro 1, al carro 2, al carro 3 como nombre de ese objeto y que pertenece a una clase, ¿correcto? Pero como si al pertenecer a una clase yo activo o modifico el evento moverse, automáticamente estoy dando la orden para que todos los objetos de esa clase se muevan. Pero lo que quiero es que solamente se mueva un objeto, entonces tendré que ir a una instancia de poderlo encapsular y fácilmente alterar o dar una serie de códigos para que las acciones de los eventos de ese objeto tengan una ejecución o un resultado adecuado, unos hechos contundentes. Bien, veamos entonces un ejemplo de una clase. Una clase, pues León de sus clases, efectivamente de una herencia que León hijo va a conservar una serie de características específicas del padre. En ese caso, la clase León con su herencia padre. ¿Qué hereda? Que es un vertebrado, que es un mamífero, que es un carnívoro. ¿Qué hereda? Espina dorsal, se alimenta de leche materna, al ser adulto se alimenta de carne. Sí, son herencias que difícilmente se van a poder borrar o modificar, pero también nosotros podemos crear una serie de herencias y especificarlas, porque yo quiero que de pronto en un objeto de captura de datos, en un text box, de pronto ese text box se ponga en rojo cuando el usuario oprime determinada tecla. Entonces, que es una tecla que no puede oprimir nunca jamás. Ejemplo, yo quiero que solamente en ese campo se digiten números, pero cuando el usuario digite una letra, automáticamente ese text se convierta en color rojo y llame la atención. Entonces, me puedo estar refiriendo a esa característica y puedo heredar toda esa característica al resto de los texts para que efectivamente cambien de color cada vez que el usuario se equivoque y digite una letra, un alfabeto en lugar de un número, ¿correcto? Bien. Entonces, esos son los conceptos de clase. Cuando uno se quiere referir a un elemento, a una clase específica, siempre, mis queridos fanáticos, siempre utilicen esta palabra que está acá, this, ¿correcto? Esta opción va a permitir siempre especificar la característica de un objeto o de una clase. Y obviamente se va a referir exclusivamente al elemento que tú estés señalando enseguida. This carro 1, this carro 2, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Bien. Señora. Permiso a ir al baño. Dale, dale, no te preocupes, ni más faltaba. Bien, entonces para este caso damos una aclaración que la clase León para este ejemplo hereda todos los métodos de la clase padre, que es el papá, mayor, la mamá, y añade métodos nuevos. Nosotros, como decíamos, le puedo colocar una serie de acciones específicas que realice esa determinada clase o evento específico, formas de su clase, distinguiéndola del resto de los demás. Entonces, si yo quiero que un objeto se diferencie a pesar de que pertenece a la misma línea, digamos box o text o alguna cosa, que puedo colocar 5 o 6 de los mismos en una sola clase, pues quiero que solamente ese y solo ese en un momento determinado tenga cierta reacción diferente, una acción, un evento que no tienen los demás. Entonces yo lo puedo fabricar y lo puedo colocar y lo puedo inventar, ¿correcto? Bien. El polimorfismo. El polimorfismo efectivamente se refiere, como lo hemos venido hablando, a poder cambiar de una serie de actitud. Ayer hablamos, creo que era de un perro, cuando está en estado de calma, es un perro bonito, se ve tierno, se ve dulce, pero efectivamente cuando se pone agresivo cambia su estructura, el pelaje se encrespa, sus orejas se activan,
en algún momento determinado, en principio, la cola se activa, su posición se vuelve más retadora, etcétera. Entonces, esos cambios que ocurre, efectivamente, pueden ser de acción o pueden ser de ejecución. Ejecución cuando, como le dice el ejemplo, cuando damos una orden. Ejemplo, el ejemplo que tenemos aquí en la clase hombre, vaca y perro, si a todos se les damos la misma orden, vengan o salten, cada uno de ellos va a entender una reacción automática y va a realizar una acción diferente a pesar de que es la misma orden. Corran y cada uno va a realizar un movimiento, depende como lo esté entendiendo, ¿correcto? Entonces, pongamos en ejemplo la clase hombre, vaca, perro, si todos damos la orden, enviamos el mensaje como cada uno de ellos sabe cómo hacerlo y cómo distinguirlo. Bueno, ya lo acabamos de decir. Bien. En el caso de la programación, ya ustedes ya han visto trabajando en Java, pues ya sabemos que el método, cuando se vaya a invocar un método, efectivamente lo establecemos a través de una palabra que inicie por mayúscula y que trabaje en plural, ¿cierto? De manera simple, igual a la clase. Entonces podemos decir que si nos referimos a la clase marco del método mostrar, entonces dentro de ese paréntesis podemos colocar ciertas características específicas que podamos alterar lo estándar del método. Entonces el método mostrar solamente muestra y se apaga, pero podemos efectivamente programar dentro de esos paréntesis para que ese método mostrar nos presente otro método internamente y que se prenda de manera paulativa, vaya sobresaliendo o se vaya ocultando lentamente. Entonces podemos tener una serie de acciones adicionales al método normal. ¿Cómo se escribe? Técnicamente, en el mundo del código, escribimos el marco 1, que lo estamos refiriendo a una serie de marcos, marco 1, marco 2, ¿cierto? Con el método y con la misma orden, mostrar para todos el marco 1, el marco 2, con la misma orden, mostrar, ¿correcto? Entonces, fíjense que siempre lo estaremos trabajando desde ese punto de vista. Bueno, Andrés quedó encantado practicando. Bueno, referencias a sí mismo. Ya lo habíamos dicho que cuando queramos referirnos a un elemento, entonces lo hacemos con dis.ocultar. Estamos refiriéndonos directamente a ese elemento. Y ahí cuando le colocamos punto ocultar, automáticamente el punto nos está diciendo que es directamente a la acción que queramos establecer. Entonces tenemos que modificar. Podemos establecer dis.ocultar, paréntesis, cierre y abre, igual alguna cosa, o simplemente podemos decir que haga un push o un get o un print, o depende del tipo de lenguaje, y lo podamos ahí mostrar, ¿correcto? Para consultar datos o hacer una pregunta cuando me quiero referir que si el campo tal tiene datos, entonces digamos, hago una condición si if, abre paréntesis, ya como lo sabemos, this.nTop, que es nuestro objeto, es menor que 1. Entonces, si el contenido de ese objeto es menor o igual a 1, menor que 1, entonces estaremos realizando un resultado que es then, entre corchetes. Efectivamente, si llegamos a un else, pues le colocamos el else después de haber hecho la primera acción de los corchetes, ¿correcto? Los puntos significa la cantidad de instrucciones y acciones que vayamos a ejecutar o que hayamos ejecutado, ¿correcto? Bien, dentro de ese esquema. Así para crear un objeto, pues es simple. Aquí tenemos dos líneas. Podemos crear un objeto, hombre, con su objeto HTML, Juan, es nuestro objeto, y tiene un evento. Entonces, igual a hombre lo crea new, o sea, que estamos creando un objeto dentro de la clase hombre, ¿correcto? Y se va a llamar HTML Juan. Queremos crear el mismo objeto de manera individual, de manera pública. Entonces simplemente lo hacemos hombre, HTML Juan igual a new espacio hombre. Eso quedaría de manera pública. Y de manera privada quedaría como hombre.net.new, perdón, ¿correcto? De manera privada. Entonces, esos son una serie de instrucciones simples que ya no difieren del lenguaje de código que ustedes hayan venido aprendiendo en cualquier tipo de lenguajes que estemos relacionando.
Entonces, si dentro de ese objeto y dentro de esa clase queremos crear otros objetos adicionales, entonces a Juan le queremos crear una edad, un alto y unos ojos. Entonces simplemente le asignamos a htmljuan.edad el objeto edad, perdón, su propiedad edad igual a 30. A hljuan, su propiedad alto, 180. Al objeto Juan, unos ojos de color marrón. Entonces, fíjense que cuando ya hablamos de letras alfabéticas, la encerramos entre comillas. No olviden, siempre punto y coma. Y siempre, en este caso, siempre estamos asignando un valor. Fíjense que no tiene ninguna palabra de dis, ni asignación, nada. Simplemente la referencia de punto edad es la referencia de la propiedad que queremos modificar y su contenido o su valor, ¿correcto? Pero también podemos efectivamente habitual referirnos de otra forma. Podemos hacerlo a través de la clase hombre con su objeto Juan, que lo cree como tal con las siguientes propiedades. Entonces, 30, que es que era la altura, el peso, creo que era edad. Entonces, edad son 30, 180 es la altura y el color de hoja. Automáticamente, entonces, estamos asignando tres propiedades, pero no las estamos definiendo. Entonces, posteriormente, las definiremos de manera pública o de manera privada en un momento determinado. Igual podemos hacerlo con Pepe, otro que pertenece a la clase hombre, ¿cierto? Igual lo podemos hacer con Ana, que pertenece a la clase hombre, con sus diferentes, todos tienen las mismas propiedades, peso, altura y color de ojos, ¿correcto? Entonces, de esa forma, podemos también definir una serie de características. Bien. ¿Preguntas? Sátira, reproche, insinuación. Creo que ya todos se volaron, Dios mío, pagan video, no. Los únicos presentes, Brian, veamos colocar un punto a Brian, a Nicolás y a Jaime. De resto, punto negativo. Angie también está prendido. Ah, mentira, ya no es necesario prender, está prendido. Bien, entonces, ¿hasta ahí tienen alguna inquietud, algo que no han entendido? Fácil, ¿sí o no? Mogollo. Entonces ya mañana entramos en costura, vamos a mirar una instalación que va a estar compartida entre Nicolás y Noemí, también cada uno en el enfoque, como lo han visto. Bueno, Nicolás nos va a dar el enfoque de la instalación y Noemí del uso de la herramienta, ¿correcto? ¿Alguien tiene otra herramienta para explicar? De pronto Python, de pronto C++. A ver, de a uno. Todos de montón no. A ver, Julián, usted de una, más ya que con C++. Explíquenos. Profe, yo... No para mañana, para pasar mañana. Profe, es que, o sea, mi opinión personal, C++ es malo. Es malo. Se lo juro que cuando estábamos viendo C++ con el profesor Elki, pero se llama así, nos tocaba volver a hacer el código con mi compañero varias veces porque se dañaba el código. O sea, era espantoso. No duraba más de un día el código. Y resulta, para que ustedes se aterren, resulta que C++ es el padre de todos los lenguajes. Sí, pero bueno. Yo quedé aterrado, la verdad. Yo no quise volver a ver C++ después de que me tocaba repetir el código todos los días. Es que creo que lo que pasa no es el lenguaje, sino el ambiente de programación. Sí, hay que buscar un entorno que le permita, o sea, un desarrollador, un digitador, un generador de código. Entonces, que le permita trabajarlo, ¿no? Bueno, entonces, Nicolás, quedamos preparados para mañana, ¿no? Nicolás Maecha. Muy bien. Nos explicas cómo se instala el JDK, que si es o no obligatorio, qué características tiene. Nos explicas el tema de si queremos activar todos los elementos de NetBeans, todas las librerías, si queremos inclusive de una vez instalar la máquina virtual, que ahí nos muestra una máquina virtual, entonces la podemos trabajar para poder hacer diferentes pruebas, ¿correcto? ¿Te parece? Listo, profe.
Bueno, entonces yo veré porque yo no sé nada de eso, hermano. Bueno, profe. Bueno, Entonces, compañeros, Dios los bendiga. Feliz resto de día. muchas gracias, profe. Buen Hasta día. luego, Muchas profe. gracias, profe. Excelente. Profe. Hasta luego, profe. Chao, chao. Chao, profe. Chao, chao.